hago entre la gente. Entre el frío, la gente dice, no, lo veo online. Sí, no hay un problema. Después en el verano se llena y están todos, que se calor acá adentro. Yo creo que está más tibio acá que en mi casa y voy a empezar a venir. Sí. Ya. Entonces ahí se ve, se escucha todo bien. Ya, entonces esta semana es la semana 39 del estudio, ¿cierto? Del estudio semanal. La semana 39. La porción de esta semana se llama Jucat. Jucat. Lo que vamos a estudiar del Zohar hoy no va a tener aparentemente una relación directa con la porción literal. Es una lección que yo creo que es importante igual, pero vamos a ver la parte literal igual, porque igual hay cosas que aprender de la parte literal. Y luego vamos a mirar el Zohar y aprender lo que tenemos que aprender del Zohar, ¿ya? Entonces, como hacemos toda la semana, nos vamos a tomar unos segunditos para estar en silencio. ¿Sí? Esto. Por aquí. Ahí sí. Respiramos y creamos espacio, ¿cierto?, para el nuevo conocimiento que vamos a adquirir. Vamos a esperar que dejen de hacer ruido en la cocina de la fundación para poder concentrarnos. Ya. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis ideas y mis emociones. Esa sea su voluntad. Quien y razón. Amén. Bien, entonces, Jucat, porción Jucat, número 39. Jucat, la palabra Jucat, significa, es súper difícil de traducirlo. Los que han estudiado hebreo saben un poquito de hebreo, sabrán que en el hebreo las palabras, cuando se juntan con un sufijo o con un prefijo o con algún conector, se crean nuevas palabras. Por ejemplo, si yo digo, en hebreo hombre se dice ish, y mujer se dice isha. Si en castellano yo digo hombre y mujer, tengo tres palabras. Hombre y mujer. ¿Sí? En hebreo, el conector i se dice ve. Se dice ve, es una letra, la letra vav. Se dice ve. Entonces, si yo quiero decir que ish es hombre, isha es mujer, quiero decir hombre y mujer, digo ish ve isha. Eso sería hombre y mujer. Pero eso solo son dos palabras. Porque el conector se le pega a la segunda palabra. Se vuelve una nueva palabra que incluye el conector. ¿Sí? Entonces, Jucat son en esencia dos palabras que forman una sola palabra. Juk, la palabra juk o juká, que se refiere a un concepto que lo vamos a explicar, y la terminación en t significa de. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, ya en hebreo, familia se dice mishpacha. Mishpacha. ¿Ya? Si yo quisiera decir la familia del Nata, yo digo mishpachat Nata. Entonces esa T, al final, quiere decir de alguien más. Por ejemplo, la Torah. ¿Tú escuchas hablar de la Torah? Si yo quiero decir la Torah de la verdad, digo Torat Emet. Entonces esa T que está al final, lo que hace es decir de algo más, de lo que viene después. Entonces esta porción se llama Juk de. ¿Qué es un juk o un hok? Es una de las tres tipos de acciones o abstenciones que nosotros se conocen, se traducen como mandamientos en la Torah, las mitzvot. ¿Sí? O sea, existen tres tipos de mitzvot. Esto lo hemos estudiado porque en otras porciones también se habla de esto. Están unos que se llaman mishpatim, que son las acciones o abstenciones que tienen que ver con la relación entre personas.
no robar, respetar a los papás, ayudar a los pobres, etc. Están otros que se llaman Edot, que son los que tienen que ver con que el mundo puede ver. O sea, las cosas que comemos, no sé, si que nos comportamos con recato, no sé, que nuestra casa tiene una mezuzá en la puerta, no sé. Cosas que los demás pueden ver, que son como señales. ¿Sí? Y lo tercero son los hok, los hoki. ¿Qué son los hok? Son aquellas instrucciones que están en la Torá que no tienen una explicación lógica. Que en la lógica uno dice, pero eso no tiene lógica. Pero en la explicación profunda son de las cosas más importantes que hay. Que tienen como, por ejemplo, el tema de que si yo quiero que mi riqueza material aumente, tengo que dar parte de mi riqueza. Que si uno no piensa en la lógica, no hace lógica, porque si yo quiero tener más, debería acumular. Lo lógico sería, si yo quiero tener mucho, no tengo que darle a nadie, pues tengo que quedarme yo con todo, porque quiero tener mucho. Pero la ley espiritual que dice que si yo quiero tener mucho, tengo que desprenderme de una parte. Y solo eso me permite que pueda traer más. Y cosas como esas. Entonces son como acciones espirituales que no tenían mucho sentido, como el tema de no comer carne con leche. Carne, ¿cierto? La carne de la vaca con la leche de la misma vaca. O el tema de que los hombres no deberían raerse la cara. O sea, sacarse la barba, digamos, afeitarse. O el tema de que cuando una mujer pare a un hijo, el periodo de, ¿cierto? De purificación que se conoce como la cuarentena dura 40 días, pero si para una hija dura 80 días. ¿Cachai? Bueno, que si al final el proceso del parto fue el mismo. Pero bueno, las explicaciones más profundas explican el por qué. Y son súper importantes. Entonces, en esta porción en particular, se explica una cuestión que es muy loca, muy, muy, muy loca, y que de hecho para la gente que sabe de... ¿Cuál es la forma? ¿Cómo es que se dice? El estudio del tiempo futuro. No me puedo acordar del nombre técnico, pero como de la gente que estudia las profecías. ¿Sí? Así como de que estudia qué va a pasar en el futuro, no sé, la era mesiánica, los profetas, la gente que estudia eso, que sabe que esto que se enseña en esta porción es clave para como una señal de los tiempos finales. O sea, digamos, en un segundo esta cosa, la cámara está dando un error. Un segundito porque además que la tengo acá y estoy supervisándola todo el rato. Que es lo que se llama como la mitzvah de la parada de humano, que significa la vaca roja. La vaca roja. Está escrito en la Torá que para consagrar el templo, ¿cierto? Para consagrar el templo, al templo no puede entrar ninguna persona que esté impura, ¿sí? Y la impureza más fuerte que existe en términos energéticos es la impureza de tocar un muerto. O sea, la Torah explica que hay muchas cosas que te impurifican energéticamente. No sé, emitir semen te impurifica energéticamente. ¿Sí? No quiere decir que sea algo malo. Vamos a explicar qué significa impurificar. Que básicamente tiene que ver con a ver, ¿me pueden confirmar si ahora tengo audio, por favor? Ahora sí parece. Ya, a ver si estamos con audio. Ya, entonces vamos a ver el verso de la semana, ¿cierto? ¿Dónde estábamos? ¿Está ahí? Ahí está, sí, ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, este es el verso 54 de la porción Jucat del Zohar, ¿sí? A ver. Ya.
Vamos a leerla en voz alta, todos juntos, la escaneamos, o sea, la leo yo en voz alta, ustedes la escanean, y vamos a aprender qué es lo que tiene esta porción para enseñarnos. Besabeach ani et hametim. Behi Shelomo hamelech mesameach et hametim yoter mechachaim. Beharei lo nikra chai ela mishehu baderech emet בעולם הזה. כמו שנאמר, ובניהו בן יהוידע בן איש חי. בהרי פרשהו החברים ברשע שלא הולך בדרך אמת נקרא מת, והוא משמח את המתים מהחיים. Castellano dice, yo he alabado a los muertos. El rey Salomón alabó más a los muertos que a los vivos. He aquí que nadie es considerado vivo a menos que esté en el camino de la verdad en este mundo. Como está dicho, y Benaya ben Jehoiada, el hijo de un hombre vivo. Los amigos ya explicaron esto. El malvado, que no va por el camino de la verdad, es considerado muerto. Así Salomón alababa más a los muertos que a los vivos. Vamos a explicar todo este tema. Entonces, hay hartas cosas que decir. Lo primero que quiero explicar, voy a ir al medio del texto, donde dice, y Benaya ben Jehoiada. ¿Quién era esa persona? No importa. Lo importante es lo que dice después, hijo de un hombre vivo. ¿Sí? Eso está en el libro de Samuel, 2 Samuel 23:20. ¿Por qué? Porque cuando se dice este texto, Jehoiada, que era el papá de Benaya, o sea, Benaya, Ben Jehoiada significa Benaya, hijo de Jehoiada, ¿sí? Jehoiada estaba muerto en ese momento. Había muerto, ellos eran militares y el papá, Jehoiada, estaba muerto. Benaya era un hombre muy espiritual y dice el hijo de un hombre vivo, cuando su papá había muerto. Entonces lo que se entiende, lo que está queriendo decir ahí es, la explicación del tema es que las personas que están muertas, cuando fueron personas justas en su vida, siguen siendo llamadas vivas. ¿Sí? Esa es como la idea. Ahora volvamos al principio. Yo he alabado a los muertos. ¿Sí? Así parte el texto. ¿Qué tiene que ver esto con la porción de la Torá esta semana? Que durante la porción de esta semana se nos relata la muerte de dos personas muy importantes. Miriam y Aarón. ¿Sí? Que murieron. ¿Sí? Murieron cada uno. Lo interesante es que ninguno murió de forma trágica ni nada. Murieron de viejos. O sea, murieron porque ya era su momento de morir. O sea, ya había llegado, cumplido su misión y ya no tenían nada más que aportar y se murieron. O sea, en verdad nadie murió de viejo, así como, se murió de viejo, no. En verdad, se murió porque ya es como que se acabaron las baterías, ¿sí? Ahora, el Zohar enseña que las personas de ese nivel espiritual mueren cuando ellos entienden que es hora de morir. Ya cumplí mi misión, listo, voy a morir. Como Rabbi Shimon Bar Yochai, que es cierto que escogió el día 33 del Omer para morir. Dijo, hay un día especial, hoy día voy a morir, llaman a todos los amigos que voy a morir. Y lo llamaron y ahí murió, ¿sí? Y de hecho lo celebramos todos los años con la fogata y todo. Entonces, yo he alabado a los muertos. El Zohar dice, a los muertos que se refiere Salomón aquí, es a los muertos como Miriam y Aarón, que murieron durante esa misma porción. Bueno, ahí podemos incluir a Moisés y a todos los demás, a Abraham, a todos los que fueron justos, ¿sí? A todos los muertos que son tzadikim. No es que él haya alabado a los muertos, así como, yo alabo a los muertos, sino que está hablando de un tipo particular de muerto, ¿sí? Que son personas que físicamente están muertas, ¿sí? Entonces aquí el Zohar pregunta, ¿el rey Salomón alabó más a los muertos que a los vivos? ¿De dónde viene esta pregunta? Hay una enseñanza antigua que dice, no esperes a que una persona muera para reconocer lo que ha hecho, sino que alábalo mientras está vivo, que es una cosa que podemos aprenderla para nuestra vida, es súper importante.
sea, hay mucha gente que, no sé, se le muere el papá, no, si papá era igual, era bueno, era trabajador, era... Pero en su vida nunca le dijo al papá, qué bueno que eres trabajador, o eres cariñoso, te quiero, no sé, cualquier cosa. Entonces esa enseñanza dice, no alabe a los muertos, alaba a los vivos, porque a los vivos les sirve. De hecho, hay una enseñanza que es, y que esto igual es importante, es aplicable, que contradice a una enseñanza del cristianismo. El cristianismo dice que cuando ayude nadie sepa que lo hiciste, ¿cierto? En el Talmud dice que cuando des un regalo a alguien, que sepa que fuiste tú, ¿sí? Para que te agradezca. Porque si te agradece, eso es mérito para él también. Recordemos que la gratitud y la apreciación atraen abundancia. Entonces, cuando le doy algo a alguien y ese no sabe quién se lo da, no sabe a quién darle las gracias. Por lo tanto, no puede dar las gracias. ¿Se entiende? O se la da al creador. Gracias, creador, por esto. Pero en verdad, el que se lo dio no fue el creador, fue una persona que hizo un esfuerzo o como sea que lo hizo, pero se lo dio. Y esa persona tiene un mérito en haber hecho eso. Entonces, cuando yo no digo quién fue, desconozco el mérito de quien lo da. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso es bueno alabar a los vivos. O sea, mientras ahí está la gente viva, hay que reconocer las cosas que ha hecho. Sí, el problema. Estaba en terapia y hablando con una persona y... ¿Cómo llevas con tu papá? No, súper bien, ellos ya... ¿Alguna vez le has dicho que los quieres? Hombre, hace 40 años de tener. Nunca. ¿Pero los quieres? Sí, los quiero mucho a los dos. Y nunca le has dicho. Me acabo de dar cuenta que no. O sea, ni siquiera se lo planteó. Y en toda la vida que ha tenido con ellos, nunca le ha dicho así, oh, papá te quiero, mamá te quiero. Que es una cuestión terrible para mí, tremenda. Pues si los querís, ¿cómo no le decís que lo querís? Entonces, la primera es eso. O sea, por eso ellos cuestionan aquí al rey Salomón primero. O el rey Salomón alababa a los muertos y a los vivos no. O sea, hay que alabar a los vivos. A los vivos y reconocerles lo que hacen. ¿Sí? De hecho, esto lo explica el Ramberg, que cuando te des cuenta de lo bueno de alguien, de inmediato díselo, lo que sea. No sé, de repente te diste cuenta que alguien dibuja bien. Y si te diste cuenta, eso significa que se te dio a ti como una inspiración para que al apreciarlo y decirle, oye, qué bien lo que hiciste, eso es una acción de compartir. ¿Sí? O sea, alabar a alguien por lo que hace es una acción de compartir y eso va a hacerlo sentirse bien a él y además va a liberar una luz especial para ti. Es una luz que solo la puedes liberar en ese momento tú. Es como un regalo del universo, que te des cuenta de algo que alguien hace bien. Entonces, no te quedes con el, oye, qué seca esta persona. Díselo. Y si hay alguien público y no puedes decírselo, haz que otros lo sepan. Como por ejemplo, yo lo hago regularmente, no sé si lo han visto. Me encuentro con alguien que es talentoso cantando, lo comparto a Facebook. Oh, este talento, para que se reconozca, eso es bueno. Porque eso te da a ti también una luz, un mérito. Entonces, cada vez que tú veas que alguien hace algo bien, o que recuerdes que alguien te hizo bien, o que ocurre algo y dices, oh, qué bueno esto, intenta alabar a esa persona. Aunque sea de manera sutil, pero házelo saber. Que de hecho esto lo leí en un colegio, creo, en uno de los colegios de la analía, que había un letrero, y que decía algo como, estimados padres, esta semana se entregan las notas de los niños. Más allá de fijarse en si subieron o bajaron sus promedios, reconozcan lo que hicieron bien y obvien lo que hicieron mal, una cosa así. Que es obvio porque cuando tú, no sé, si bajó el promedio, al final el niño entiende que tú solo te estás fijando en las notas que se sacan y que además destacas lo que está mal. Y decía, bueno, había una explicación después con respecto al tema, que lo pusieron en el Facebook del colegio. Y la tipa decía, a los niños no se les olvida cuando tú les dices, hiciste esto bien, te felicito. No se les olvida. De hecho, hay una historia. Existe un gran rabino, el Stapler. Así era su apodo, era el Stapler. Digo el Stapler porque en este momento no me puedo acordar de su nombre entero. Rav Chaim Kanievski, me acordé ahora. El Stapler. Era un hombre seco, así tremendo, se sabía el Talmud de memoria.
sea, todos los tomos del Talmud, que son como 52 distintos, se los sabía de memoria. Daba las clases del Talmud sin el Talmud. Todo lo sacaba de su cabeza. Era tremendo. Bueno, se cuenta de que cuando era niño, no era tan brillante, aparentemente. Pero dice que un día llegó, tenía como 7 años, 8, no sé, pero era un niño, y le dijo a la mamá, mamá, hoy día terminamos de estudiar el primer tomo del Talmud en la escuela. Y la mamá dijo, ¿de verdad terminaste? Sí, terminamos el primer tomo del Talmud. Oh, la mamá dijo, maravilloso, vamos a hacer una fiesta. Dijo, vamos a hacer una fiesta para celebrar que terminaste de estudiar el primer tomo del Talmud. Y él fue como, pero mamá, no está bien. Sí, es súper. Y empezó a llamar a los tíos, a los abuelos, a los amigos, llamó al rabino. Y el fin de semana armó una fiesta increíble para celebrar que el hijo había terminado un tomo del Talmud. Él, grande cuenta, dice, cuando mi mamá hizo eso, me convirtió en quien soy yo hoy. Porque él dijo, qué importante lo que hice, tengo que terminar otro. Y la siguiente la mamá se lo celebró de nuevo. Y cada vez la fiesta era más grande. Entonces al final, después, ya era adolescente, dijo, mamá, ya no necesito más fiesta, amo esto ahora. Pero eso decía, o sea, que su mamá haya reconocido eso que él hizo bien, lo cambió, para siempre. Es súper importante cuando alguien hace algo bien, reconocerlo, decírselo. Le podéis cambiar el día a alguien, ¿cachai? Le podéis dar sentido. Conozco gente a la que le dijeron, oye, tú haces también esto, deberías dedicarte a eso. Y la persona dijo, tenías razón, debería dedicarme a eso. Listo, encontró su vocación, como Da Vinci. ¿Sí? Oh, verdad, se viene Da Vinci de Chile. Hay que ir a la exposición. Entonces, es súper importante hacerlo. Con las personas que sus padres no lo hicieron, uno de esas personas encuentra cuando grande deficiencia de autoestima. Yo tengo que agradecerle a mis papás que lo hicieron mucho, demasiado conmigo. Habían dicho, tú eres demasiado seguro de ti mismo. Sí, gracias a que mis papás me decían todos los días que era muy inteligente. A lo mejor no lo soy tanto, pero como me lo dijeron tanto, me lo creí, ¿no? Lo mismo con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con la gente a la que conocemos. Usted, por ejemplo, que tenemos redes sociales, que se mueven con comunidades de gente, hay que decirle, oye, que bien hacía esto, oye, tenés talento para esto. Alabar a los vivos, eso es lo primero que hay que aprender de esta clase. ¿Bien? Pero luego sigue avanzando. Y aquí ya va de lo literal a lo profundo, ¿sí? Lo llama a nivel energético. ¿Qué dice el texto? Dice, he aquí, para responder, ¿cierto?, a la explicación, que nadie es considerado vivo a menos que esté en el camino de la verdad en este mundo. ¿Sí? O sea, mm, después, bueno, ahí cita el texto que ya le cité, donde una persona que estaba muerta es llamada viva, y luego le dicen, los amigos ya explicaron esto, ¿cierto? Los amigos son los otros rabinos. El malvado que no va por el camino de la verdad es considerado muerto. O sea, hay una historia en el Talmud muy bonita, que dice, un tipo dice, que un niño dice, tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Le dice el abuelo. Le dice, soñé en un mundo al revés. Dice, ¿cómo al revés? Dice, en ese mundo, los jóvenes eran tratados como ancianos, con respeto y cariño. Y los ancianos eran tratados como niños y lo hacían callar cuando los otros conversaban. En ese mundo, eh, los sabios eran los que decía, los que en este mundo son sabios, en ese mundo eran tontos, y los que en este mundo son tontos, en ese mundo eran sabios. Y el anciano le dijo, no tuviste un sueño. Le dijo, lo que tú viste fue la verdad. Viste la verdad. Y ahí le explica eso, pues le dice, porque los que en este mundo son llamados vivos, la mayoría está muerta. Están muertos de verdad. Y los que están muertos abajo de la tierra, muchos de ellos están vivos, como consecuencia de lo que está diciendo el texto, de que anduvieron por el camino de la verdad. Entonces, está escrito en los Salmos, el rey David dice, he aquí que los muertos no te pueden alabar. El rey David escribió eso. Y la explicación de Rashi dice que ahí él estaba hablando de los enemigos de él, que estaban vivos. O sea, los enemigos del rey David estaban vivos, pero eran rebeldes, eran idólatras, etc.
Entonces él los miró y dijo, he aquí que los muertos no te pueden alabar. Pero ellos estaban vivos, ¿sí? Pero para él estaban muertos, porque, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que le da a una persona la cualidad de vivo? Dice que vaya por el camino de la verdad en este mundo. De hecho, hay una parábola que, no una parábola, una respuesta, que a lo mejor la han escuchado, que sale en la película, de Jesús. Cuando va un tipo y Jesús le dice a un tipo, ven, sígueme, vuélvete mi alumno. Y el tipo le dice, no, no, déjame que entierre primero a mi padre, y luego que mi padre muere y lo entierre, yo me voy contigo. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sigues. En lo literal no tiene sentido cómo los muertos van a enterrar a los muertos. Pero ahí se refería a eso, para la gente que no sigue el camino de la verdad, es como que está bien muerta. Entonces deja que esos que están muertos, que están desconectados de la luz, entierren a los muertos y tú vives. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, pero ya, ok, ya, entendemos. De acuerdo a la Kabbalah, entonces, ¿quiénes están muertos? Los que no están en el camino de la verdad. ¿Y quiénes están vivos? Los que están en el camino de la verdad. Ahora, ¿cuál es el camino de la verdad? Porque eso dice, de hecho, en hebreo dice, eh, Beharei lo nikra hai, he aquí que nadie es llamado vivo, el amishehu baderejemet, excepto que esté en el camino de verdad, baolamase, en este mundo, en el camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? Esto es súper importante. Porque no puedo decir, bueno, pero nadie tiene la verdad absoluta, por supuesto. De hecho, hace poco tuve una pequeña debate, digamos, un pequeño debate con una persona que me decía, oye, pero tú hablas de la Kabbalah y tú me la presentáis como que fuera la verdad absoluta. Y yo dije, no, yo jamás me va a escuchar salir de mi boca que yo diga la Kabbalah es la verdad absoluta. Lo que yo digo es que la Kabbalah, para mí, tiene todo. Tiene todas las respuestas, o sea, que con la Kabbalah te basta. Eso es lo que yo entiendo. Pero yo no podría decir que la verdad absoluta, yo no soy capaz de entender la verdad absoluta. La verdad es tan grande que no cabe en los libros, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos entender como la verdad? Porque al final igual, cada religión dice que tiene la verdad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando le preguntaron al Dalai Lama, ¿cuál es la religión verdadera? Y antes de responder, el Dalai Lama preguntó, ¿cuál es tu religión? Al que le preguntó. El que le preguntó era justo, era judío. Le dice, yo soy judío. Ah, perfecto. ¿Y a ti el judaísmo te enseña a ser una mejor persona? Por supuesto. ¿Te enseña a amar a los demás y respetarlos? Por supuesto. ¿Te hace sentir mejor contigo mismo? Por supuesto. ¿Te hace sentir una persona más espiritual y más feliz? Sí. Esa es la religión verdadera, para ti. ¿Mm? Le dijo, ¿hay alguien aquí cristiano? Sí, hay católico, ya, budista, sí, ya. Si su religión lo hace ser mejores personas, andar por el buen camino, ser rectos, ser felices, esa es la religión verdadera. Para ellos, para cada uno. Es una visión muy amplia y respetable. Ahora, de acuerdo a la Kabbalah, ¿cuál es el camino de la verdad? Porque aquí se habla de Bater Ejemet, el camino de la verdad. ¿Sí? De acuerdo a la Kabbalah, una de las 10 sefirot, una de las 10 sefirot también se llama verdad. O sea, cada una de las 10 sefirot, ¿cierto? Tiene un nombre propio, ¿no es cierto? Keter, Chochmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, etc. ¿Mm? Y además cada una de ellas está asociada a uno de los nombres de Dios. Kie, Ka, Kel, etc. Pero hay una de ellas que además de llamarse su nombre, se llama verdad. ¿Sí? Por ejemplo, Jochma. Jochma, además de llamarse Jochma, se llama Koachma, que significa el potencial de algo, y que representa lo que Jochma es, el potencial de algo. O, por ejemplo, Gesed, Gesed, que es la, ¿cierto? La que es azul, la que es de dar, también se llama Javá, se llama amor también, esa misma. La que se llama verdad está asociada a un verso de la Torá. Está escrito no en la Torá, en los Salmos, alabando a los patriarcas. ¿Sí? Los Salmos que vivieron mucho tiempo después, alaban a los patriarcas, que están muertos, se supone. Y está escrito ahí, Titen emet le Jacob. Denle verdad a Jacob. Si uno mira el árbol de la vida, sabemos que cada uno de los 7 sefirot fue una persona viva, que encarnó esa energía. Gesed fue Abraham,
Geburah fue Isaac y Tiferet fue Jacob. Tiferet fue Jacob. Tiferet es llamada verdad. ¿Sí? O sea, métele Jacob, den verdad a Jacob. ¿Y quién es Jacob? Tiferet. ¿Sí? Entonces el camino de la verdad es el camino de Tiferet. ¿Sí? ¿Cuál es el camino de Tiferet? Vamos a ver. En términos astrales, o astrológicos, o astronómicos, Tiferet es el Sol. O sea, ¿cierto? Las seis sefirot más el planeta Tierra, o sea, más Malhut, representan a los 7 planetas del sistema solar. ¿Cierto? El Sol, la Luna, Marte, Júpiter, Venus, Saturno y Mercurio. Los dije totalmente desordenados, pero esos son. ¿Ya? Y Tiferet es el Sol. ¿Sí? ¿Y cuál es el camino del Sol? Está escrito, por ejemplo, en el profeta, creo que es Zacarías, dice, Behala'a Shemesh Tzedek, y se alzará el sol de justicia. Así llama. El sol le llama también sol de justicia. Cuando habla del camino, cuando las personas despierten, la conciencia va a ser llamado el sol de justicia. ¿Sí? Los cristianos interpretan eso como el cristianismo, o sea, a Cristo. Ellos interpretan que Cristo es el sol de justicia. Los judíos dicen que el Mesías, cuando venga el Mesías, va a ser el sol de justicia. Pero en verdad, el sol de justicia se refiere a Tiferet, pero ahí asociado a otro concepto, Tzedek. Tzedek. Que Tzedek significa justicia, significa lo justo. El camino de Tiferet, o sea, el camino de la verdad, del que habla acá, que uno tiene que caminar para estar vivo en vez de estar muerto, es llamado el camino del medio. ¿Sí? El camino del pilar del medio. Que en muchos caminos es llamado el camino de los sabios. En el budismo, por ejemplo, se habla todo el rato del camino del medio. ¿Cuál es el camino del medio? Gesed, que es solo dar, es un extremo. ¿Sí? Muy blando. Solo dar, amar, querer, tolerar, aceptar, decir que sí siempre. El pilar izquierdo, que Geburah, también es un extremo. No, disciplina, rigor, esto no quiero, solo recibir. El camino de la verdad es el punto de equilibrio entre el dar y recibir. El punto de equilibrio entre lo que quiero y lo que doy. El punto de equilibrio entre decir sí y decir no. ¿Sí? O sea, básicamente es el punto que se podría llamar el punto del criterio. ¿Sí? Y si nosotros miramos, o sea, el camino de la verdad, ¿cierto? Es que es diferente, es llamado el pilar del medio. El pilar del medio. Que es el pilar que más sefirot tiene. Si nosotros miramos el árbol de la vida, lo voy a poner en la pantalla. Lo voy a poner ahí en la pantalla a la gente también para que lo vea. El árbol de la vida, esto tiene 3 pilares. ¿Sí? Ahí lo están viendo en su pantalla. Tiene 3 pilares. Y el pilar del medio es el que más sefirot tiene. ¿Sí? Sin contar Da'at, tiene 4. ¿Sí? El de la derecha tiene 3, Jochma, Gesed y Netzah. El de la izquierda tiene 3, Binah, Geburah y Hod. Y el del centro tiene 4. Tiene Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Ya. En el libro Etzahaim, no, perdón, en el libro Pri Etzahaim, el Rav Chaim Vital explica que el pilar del medio es el que lleva, ¿cierto? Keter a Malhut. ¿Sí? Es el que va manifestando la expresión de Keter, que es el deseo, hasta Malhut, que es la manifestación. Que los pilares de los lados son solo puntos intermedios, pero que el que va llevando esta luz es el pilar del medio. De hecho, Keter es donde nace todo, el deseo. Sin deseo no hay nada. De hecho, yo creo que le he comentado, de repente hacemos terapia con algunas personas y uno les dice, ya, pero ¿qué es lo que tú quieres? No sé, este está perdido totalmente. Cuando no sabes lo que quiere, no hay ni siquiera el paso cero. El primer paso es el deseo. Luego Tiferet es la unión, la integración entre mi capacidad de dar y mi capacidad de recibir, mi capacidad de amar y mi capacidad de exigir respeto, mi capacidad de compartir y mi capacidad de exigir, que es aplicable en todo orden de cosas. En lo laboral, por ejemplo. En lo laboral yo tengo que decir, ok, yo esto es lo que puedo entregar
y esto es lo que quiero que me paguen. Si trabajo mucho y no cobro lo suficiente, significa que mi árbol está inclinado a la derecha. ¿Mm? No estoy en el camino del medio, estoy en el camino de la derecha. Si por otro lado soy carero, por ejemplo, y estoy cobrando mucho, mucho más de lo que de verdad mi trabajo o mi producto vale, estoy en el lado de la izquierda, no estoy en el camino del medio. Entonces, esos dos caminos por sí solos son llamados caminos de la mentira. ¿Sí? O sea, cualquier área de mi vida que está desequilibrada es un camino de la mentira. Y es un camino que cuando las personas lo transitan, pero realmente tienen un deseo verdadero de crecer, ese camino más temprano o más tarde se les acaba. Se quedan sin trabajo, se quedan sin pareja, se quedan sin salud, porque están caminando por uno de los caminos que no llegan. Si se fijan en el esquema del árbol de la vida, ni el derecho ni el izquierdo conectan con Malhut. La única forma de conectar con Malhut es el pilar del medio, que es Yesod. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede entrar en una relación de pareja, ¿sí? Pero la lleva desequilibrada. Da mucho o recibe mucho. Tiene mucho ego que todo para él, para él, para él o para ella, o da mucho, tolera todo, deja que le griten, deja que lo aplasten, deja no sé qué. Está en un camino de mentiras, sea por aquí o sea por acá. Entonces, ¿qué pasa? Ese camino va avanzando y a un momento se corta. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos en hebreo, escrito la palabra verdad y la palabra mentira, se las voy a poner en la pizarra, para que es más fácil para que la vean ahí. ¿Dónde está? Espérame, aquí. Esta es una enseñanza muy bonita que tiene que ver con la verdad y con la mentira. No había pensado escribirlo, pero si lo escribo les va a quedar mucho más claro. ¿No quería entrar? No, ya, está bien. ¿Dónde está acá? Segundito, no me demoro nada. No, eh, aquí está. Ya, esto es una prueba de que estamos en vivo, ¿eh? En vivo y en directo. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿se ve? No, todavía no. Tin, tin. Ahí sí, ¿se ve? Ahí está, buenísimo. Ya. Eh, ya, esas son la palabra, la que está a la derecha es la palabra mentira en hebreo. ¿Sí? O sea, la que está acá. ¿Sí? A la derecha. Ahí dice sheker. Sheker, que es mentira. La palabra que está a la izquierda es la palabra emet, que es la palabra verdad. Cuando nosotros miramos la palabra verdad, vemos que las letras que componen la palabra verdad tienen dos puntos de apoyo, todas, ¿sí? En el dibujito. Tienen dos puntos de apoyo abajo, la Aleph, la Mem y la Ta. Si miramos la palabra mentira, que es Sheker, tiene un puro punto de apoyo las tres, ¿sí? La Shin, la Kof y la Resh. Cuando las miramos en el alfabeto hebreo, la Aleph de Emet es la primera del alfabeto, la Tab es la última del alfabeto y la Mem es justo la del medio. Entonces los cabalistas dicen que la verdad es como un trípode, que está abierto, entonces es firme y no se cae, y además tiene dos patitas, por lo tanto puede avanzar. Si miramos las letras Shin, Kof y Resh en el alfabeto, están juntas las tres. Esto es como un trípode cerrado. Y además tiene una pura patita, no puede avanzar. Más temprano o más tarde la mentira se cae. Y mentira, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, no quiere decir ser mentiroso. ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, pero si yo en ese trabajo era honesto, intentaba hacer mi trabajo bien. Mentira significa desbalance. O sea, cualquier camino que es desequilibrado es mentira, es camino de la mentira. Sea un trabajo, sea un emprendimiento, sea una relación de pareja, sea una relación de amigos. Si estoy en alguno de los dos extremos, tengo que saber que por más que luche, me esfuerce, se va a caer, a menos que me equilibre. Y si no, se va a caer, ¿no? ¿Sí? Porque la mentira más temprano o más tarde se cae.
Como yo escuché decir al Rav Shaul Mares una vez. Dijo, por eso la mentira es cada vez una distinta. ¿Sí? O sea, en algún momento fue, no sé, el catolicismo perdió poder, apareció otra cosa. Después aparecieron las mentiras de sistemas de gobierno, después van a aparecer las mentiras de la ideología, y así, generación tras generación se inventa una nueva mentira, y la verdad sigue siempre siendo la misma. Entonces, ¿quiénes caminan por el camino de la verdad? Los que entienden que tiene que haber un balance entre lo que doy y entre lo que recibo. Y el Rambam dice, la mayoría de las personas, si es honesto consigo mismo, puede reconocer en cuál de los dos extremos está. Puede reconocer. En distintas áreas. Puede que a lo mejor en el trabajo, por ejemplo, eres flojo, egoísta y dais poco. Ya, ese sería el izquierdo. Puede que en tu relación de pareja al revés, cedí y sería el derecho. O sea, en cada área de tu vida, el Rambam dice, si eres honesto contigo mismo, puedes reconocer en cuál de los dos extremos estás en esas áreas que no te está yendo bien. O sea, digamos la salud, por ejemplo, alguien te enferma. Puede reconocer, pues, o sea, está comiendo más o menos de la cuenta, está durmiendo más o menos de la cuenta, está comiendo mucho de lo que no le sirve y poco de lo que le sirve. Entonces puede reconocer, estoy en este extremo o estoy en este otro. ¿Y qué tiene que hacer? No se busca el equilibrio desde el principio. Esto va a terminar porque estamos pasados de la hora. No se puede llegar al equilibrio desde el principio, esto es súper importante. No es como que estoy desequilibrado y listo, me equilibro. El Rambam dice que se vaya al otro extremo por un tiempo. Al otro extremo. Por un tiempo, tampoco que se vuelva del otro extremo. Por ejemplo, una persona que es alcohólica está en un extremo, que abusa, ¿cierto?, del alcohol. ¿Qué tiene que hacer? Dejar de beber por completo por un tiempo. Yo al menos soy de los que cree que el alcoholismo se puede recuperar. Porque dicen, no, el alcohólico para toda la vida. Yo no lo creo. Conozco gente que dejó el alcoholismo y que después de un par de años sin beber, puede beber a conciencia. ¿Sí? Porque alcanzó el punto de equilibrio. No sé, una persona que nunca sabe decir que no, siempre dice que sí, que sí, que sí. ¿Sabéis que me di cuenta que no? Voy a empezar a decir que no. Y me pongo, no, 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 es mi tiempo, es mi espacio, es mi dinero, es mi tiempo, espacio, es mi dinero. No, 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 no. Hasta que ya aprenda a decir que no, es decir, bueno, ahora voy a empezar a decir que sí de nuevo. Y después que no. Y entonces se logra el punto de equilibrio. Sea cual sea el área en el que nosotros podamos reconocer que estamos en un camino de mentira, o sea que un camino desequilibrado, tenemos que irnos al extremo por un poquito tiempo, hasta que aprendamos a estar en ese extremo. No sé, alguien que no tiene nada de disciplina, un par de semanas que se vuelva el rey de la disciplina. Hasta que después diga, bueno, ahora no, ahora sí me levanto temprano, ahora no, pero cuando primero lo aprenda. Alguien que quiere hacer de la meditación parte normal de su rutina, que por un tiempo, 22 días idealmente, medite sagradamente 20 minutos todos los días. Y después a lo mejor algún día no podrá y algún día sí, pero de manera equilibrada. Tampoco va a ser una persona que no lo hace nunca. Y así sea cual sea el camino que nosotros podamos mirar de nuestra vida, si somos honestos, como decía el Rambam, vamos a poder reconocer en qué camino de nuestra vida hoy hay muerte. Porque eso dijimos, solo se llama vivo lo que va por el camino de la verdad. Y el Rambam decía, hay áreas de nuestra vida que están vivas, en las que hay luz, en las que hay alegría, en las que hay satisfacción, y hay áreas de nuestra vida que están muertas, en las que falta algo, en las que carecemos de algo, en las que nos duele algo. Esa área está en el camino de la muerte, por eso no pueden trascender. ¿Qué hay que hacer? Darles vida. ¿Cómo? Equilibrando. Reconociendo que en esto estoy desequilibrado, me voy a ir al otro extremo un tiempo. En esto desequilibrado, me voy a ir al otro extremo un tiempo. Entonces vamos a poder darle vida a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a llevar esto entonces para terminar. Llamar vivo o llamar muerto ya no va a tener que ver con las personas, sino con las áreas de nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que están muertas y hay áreas de nuestra vida que están vivas. Y a las que están vivas, por supuesto, hay que seguir dándole por ahí. Y a las que no, seguramente están desequilibradas, están muertas. La única forma de darles vida es equilibrándolas, y para equilibrarlas hay que irse al otro extremo. Bien, lo dejamos hasta acá entonces. Perfecto, gracias por venir, chicos. Espero que lo hayan disfrutado, que les sirva, que lo apliquen.